Intenta contar cuántas navidades te quedan con tu madre. O con ese amigo que vive lejos y solo lo ves de vez en cuando. O con tu hijo, antes de que crezca y deje de creer en la magia. Haz la cuenta, no es tan difícil. La esperanza de vida media, los años que tienes ahora, las distancias emocionales que no siempre se salvan, 5 navidades más con tu abuelo, 3 con esa tía que hace el mejor postre del mundo, 20 si tienes suerte, antes de que tu cuerpo empiece a resentirse del invierno. La Navidad, como pocas cosas en el año, tiene esa cualidad de marca indeleble en el tiempo, como un faro en el calendario. Siempre está ahí, llamándonos con sus lucecitas, su cansina repetición de villancicos, sus gestos predecibles. Precisamente por eso tiene tanto poder. Es fácil contar navidades. Uno no recuerda exactamente cuántos martes ha vivido, pero puede decir sin esfuerzo si aquella fue la Navidad en la que nació su hija o la última Navidad que pasó con su padre. Y por eso la Navidad no es solo una fiesta. Nos recuerda, de forma brutal, cómo pasa el tiempo. Es una forma elegante y a la vez feroz que tiene la vida de decirnos que esto no dura para siempre y que tenemos que aprovechar. Vivimos atrapados en la ilusión de la abundancia temporal, como si el tiempo fuera una fuente inagotable. Ya habrá otra ocasión, nos decimos. Pero las ocasiones no se multiplican. Bien al contrario, se agotan. Y la Navidad, como es un ritual puntual, nos lo pone en bandeja. Aquí tienes tu oportunidad de hacer algo significativo, de reunir a los que amas, de decir lo que no te atreves en junio, de perdonar, de mirar a los ojos, de hacer un regalo que no sea solo un objeto, sino un acto de presencia. Esa es tal vez una de las mayores utilidades de la Navidad. Nos permite contemplar el carácter finito de la existencia sin que se nos rompa el alma del todo. Lo hace rodeándonos de luces, de canciones que ya sabemos, de comida caliente y de rituales compartidos. Nos anestesia suavemente el miedo, pero no lo niega. Nos susurra al oído, mira, esto también pasará, pero por ahora estás aquí. Los griegos lo sabían bien. En sus tragedias, los momentos de mayor intensidad emocional eran siempre los más breves, los más efímeros, los más fugaces. Y sin embargo, eran también los más humanos. Para ellos lo finito no era una maldición, era más bien una medida del valor. Lo que termina vale más, lo que se repite se convierte en símbolo. La Navidad es una especie de tragedia amable, una coreografía cíclica que nos permite ensayar el adiós sin tener que decirlo del todo. Y esto es lo que olvida la cultura cínica en el presente, tan obsesionada con desmitificarlo todo, que algunos rituales no están aquí para entretenernos, sino para sostenernos, para recordarnos lo que hay en juego. ¿De qué otra forma te darías cuenta de que esta podría ser la última vez que tu padre cuelga una estrella en el árbol? O que tu pareja ya no cantará ese villancico porque está cansada, o enferma, o triste. O que tú mismo podrías estar demasiado lejos o demasiado roto en la próxima. Si uno lo piensa bien, la Navidad no es simplemente una fecha religiosa, ni una excusa comercial, aunque ambas cosas estén presentes. Es un ritual muy poderoso, y los rituales, en el sentido antropológico y psicológico, son las pequeñas arquitecturas simbólicas que los humanos construimos para no caer en el abismo de la indiferencia. En un mundo acelerado, fragmentado y crecientemente escéptico, la Navidad funciona como un gesto colectivo de pausa, de memoria, de comunión. Los rituales son imprescindibles, son el gran salto que el ser humano aprendió a cultivar para dar el paso del animal al humano. Los rituales son construcciones que, aunque hechas de gestos, de palabras y objetos sencillos como una cena, una vela, una canción, están cargadas de un sentido mucho más profundo. No están ahí por utilidad, sino por necesidad existencial. Sirven para producir vínculos
con los demás y con nosotros mismos. Si te dijera que actualmente vivimos inmersos en una especie de abismo de indiferencia, no se trataría de una metáfora dramática. Sería más bien una descripción precisa de nuestro mundo. Nos rodea un clima de apatía emocional, de desvinculación afectiva, de saturación informativa sin profundidad. Las relaciones se hacen más efímeras, el tiempo más apurado, los espacios más impersonales, cada uno encerrado en su pequeño universo digital, haciendo scroll como quien cava sin saber qué coño está buscando. En ese paisaje, los rituales y la Navidad entre ellos son como estaciones, donde el tren de la vida puede detenerse para que los pasajeros bajen un momento, respiren, estiren las piernas, se miren los unos a los otros y recuerden para qué diablos estaban viajando. La Navidad, en lugar de ser simplemente un rito religioso o una fiesta familiar, se convierte así en una forma de resistencia simbólica contra el cinismo, porque nos recuerda, de forma colectiva, que aún podemos creer en algo juntos, aunque sea por un breve instante, que aún existe la posibilidad de un nosotros. Y esto tiene una resonancia tanto antropológica como psicológica, porque mirando atrás, los primeros humanos inventaron rituales para afrontar la incertidumbre, para dar forma al misterio, para llorar a sus muertos o celebrar sus cosechas, igual que nosotros. Lo hacían danzando, cantando, encendiendo fuegos, contando historias alrededor del fuego. Y aunque ahora tengamos pseudointeligencia artificial y delivery las 24 horas del día, seguimos siendo esas mismas criaturas que necesitan símbolos para no disolverse en el caos. Los rituales, como la Navidad, actúan como contenedores. Son espacios seguros donde emociones que a menudo no sabemos cómo procesar, como la nostalgia, la gratitud, el duelo, la esperanza, pueden ser vividas colectivamente. Nos otorgamos el permiso para vivirlas. En ningún otro momento del año nos es tan fácil decir te quiero, escribir una carta, pedir perdón, llorar sin vergüenza al escuchar una canción, porque la Navidad ha tejido a lo largo de los siglos un lenguaje compartido donde todo eso es posible sin tener que dar explicaciones. De este modo, cuando decoramos un árbol, no solo estamos embelleciendo una sala, estamos diciendo, aquí, a pesar de todo, hay un hogar. Cuando envolvemos un regalo, no solo damos un objeto, entregamos una parte de nuestro tiempo, de nuestra atención. Y cuando nos reunimos en torno a una mesa, no solo compartimos comida, tejemos una red invisible de cuidados, de memoria, de presencia. Así que sí, los rituales son necesarios. Y la Navidad es tal vez uno de los más importantes. Lo que la convierte en crucial es que todos necesitamos una tregua. La Navidad es uno de los pocos momentos en el año donde se nos permite abiertamente anhelar ternura. En una cultura que nos entrena a la eficiencia, la competencia y el no sentir demasiado, la Navidad actúa como una grieta en la armadura. Nos da permiso para hablar con el tío que evitamos todo el año, para mirar a los ojos a la abuela y notar sus manos temblorosas, para cocinar sin prisa, para regalar sin utilidad. Creo que también celebramos la Navidad porque honestamente no sabemos qué hacer con el tiempo. Lo acumulamos como si fuera un bien duradero, pero lo gastamos con la inconsciencia de quien derrama agua en un desierto sin mirar atrás, sin remordimientos. El tiempo libre es capaz de angustiarnos, las vacaciones nos desconciertan, las tardes de domingo nos sumen en una inquietud casi metafísica. Sí, queremos descansar, pero no sabemos habitar ese descanso. Nos aterra el silencio, nos incomoda no tener tareas. Y ahí, como un milagro que se repite cada diciembre, aparece la Navidad. Y la Navidad nos ofrece una coreografía lista para llenar ese vacío. Nos da una estructura, una narrativa, nos dice qué hacer con la última semana del año, buscar regalos, decorar la casa, cocinar para otros, elegir un vino, encontrar una excusa para reunirnos. Incluso nos ofrece frases prefabricadas. Felices fiestas, próspero año nuevo, nos vemos el año que viene. Y eso nos alivia de tener que improvisar una conversación significativa. Y esto no es necesariamente malo.
no es un símbolo de superficialidad, sino más bien de humanidad. Porque el tiempo, despojado de relato, se vuelve insoportable. Si no tenemos ni idea de para qué coño estamos aquí, si no tenemos un motivo concreto para movernos, la existencia se convierte en un terreno pegajoso donde todo pesa. Y la Navidad, aunque traiga una parafernalia luminosa, le da dirección a los días, los envuelve en propósito, aunque sea un propósito ficticio, aunque sea prestado. Nos da tareas simbólicas que calman el vértigo. Colgar luces, escribir una tarjeta, elegir una canción, buscar un turrón. En el fondo celebramos la Navidad porque necesitamos que alguien nos diga que esto que estás haciendo aquí y ahora, por una vez, tiene cierto sentido. Sentarse en una mesa con gente que no ves hace meses, ver una película que ya te sabes de memoria, regalar algo que probablemente el otro no necesite, todo eso podría parecer trivial si se lo mira desde el ángulo frío de la productividad. Pero si lo miramos desde el deseo humano de pertenecer, de marcar el paso del tiempo con gestos significativos, entonces se vuelve esencial. La Navidad nos organiza, nos da una forma de navegar la marea del tiempo, que de otro modo se nos escurriría entre los dedos. Es tal vez una de las pocas fechas que logra arrancarnos del automatismo del calendario. Nos dice, para, recuerda, participa. Quizás por eso tanta gente se deprime en estas fechas, porque también revela la grieta entre lo que debería ser y lo que realmente es. Porque uno se da cuenta con más claridad que nunca de lo perdido, de lo ausente, de lo no dicho. En el resto del año podemos fingir que no pasa nada, pero en Navidad todo se intensifica. La luz es más brillante, pero también más cruda. Y está la dimensión melancólica. La Navidad es también el recordatorio anual de quienes ya no están. Es una mesa con una silla vacía. Es una canción que nos hace llorar sin entender muy bien por qué. Y esa tristeza, lejos de ser un defecto, es parte de su belleza. Porque en su repetición anual, la Navidad construye una línea invisible entre los vivos y los muertos, entre el niño que fuimos y el adulto que somos, entre lo que perdimos y lo que aún nos queda. ¿Es necesaria la Navidad? Tal vez no en un sentido funcional, pero ¿y si las cosas más necesarias son justamente aquellas que en realidad no sirven para nada salvo para sostenernos? Amar, perdonar, mirar al cielo, bailar, decorar un árbol sin otro motivo que el placer de verlo brillar. Tal vez ahí esté su necesidad más profunda, en recordarnos que somos más que nuestras agendas y nuestras cuentas bancarias, que todavía hay una posibilidad de encuentro, que aún es posible la esperanza, aunque sea vestida de luces y de villancicos cutres. Así que, sí, es imprescindible celebrar la Navidad. Nos hace más humanos. Nos recuerda que aquí seguimos. Y oye, si no celebras la Navidad, chico, no importa. Invéntate una, coño. Cualquier excusa para detener el tiempo y abrir el corazón ya es en sí misma un acto profundo que te regalas, un acto de humanidad, un acto ritual. No celebramos la Navidad porque nos sobre el tiempo, la celebramos porque nos falta. Porque al contar las que pasaron y adivinar las que quedan, rozamos por un instante esa fibra del alma, que sabe que todo lo importante es frágil, que todo lo bello es prestado. Y entonces tal vez por eso nos animamos a vivirla, aunque nos duela, aunque nos sintamos un poco ridículos, aunque ya no esté quien debería estar, aunque sepamos que el momento acabará pronto. La vivimos como se viven todos los fragmentos de lo irrepetible, con los ojos bien abiertos y el corazón un poquito asustado. Y eso, en el fondo, es lo más cercano a lo sagrado. Felices fiestas.